Estamos con juegos, estamos a tope y bueno, ya hay algunos traspasos en la NBA. Destaca recientemente el hecho de que hayan llegado los Grizzlies, Eric Bledsoe y Steven Adams por parte de los Pelicans. A raíz de ese traspaso quiero preguntaros primeramente, Sergio, si consiguen con estos traspasos y con este proyecto deportivo en el que está inmerso los Grizzlies ese plus, por lo menos en las actuaciones de los playoffs por parte de los Grizzlies, Sergio. Bueno, quizás el caso de Steven Adams sí que es más llamativo porque es un jugador que sí que les puede venir bien. Nacho ayer lo hablaba un poco más en clave Pelicans, centrado en Zion, pero quizás Memphis lo que ha tratado es, por un lado, ganar assets o conseguir jugadores que le puedan venir bien para siguientes movimientos, como puede ser Eric Bledsoe, que no se sabe realmente dónde va a acabar. Y fundamentalmente la raíz de este movimiento es ascender en el draft para conseguir ese pick 10, que es lo que tenían los Pelicans en su poder y que realmente no les venía, no tenían una, no le podían dar un gran uso porque ahora mismo están en, como bien decías, tratando de conseguir llegar a ese siguiente nivel y ahora mismo pues jóvenes no les viene bien. Probablemente Memphis acabe eligiendo a Josh Giddey, el australiano, pero bueno, nunca se sabe, realmente podrían seguir incluso moviéndose, se habla incluso de que estaban aspirando a llegar al pick 7, pero sí, quizás ese movimiento por Steven Adams les sale bastante más rentable porque es un pivot que tiene contrato hasta 2023, si no me equivoco, y quizás la clave, o perdón, el jugador que más desentona es Bledsoe porque fundamentalmente ahora mismo tiene un valor de mercado nulo. ¿Cómo lo ves tú, Nacho? Bledsoe desentona esté donde esté, la verdad. Y a mí, la verdad que, o sea, entiendo que este movimiento, lo que decía Sergio, es un poco la antesala de otros movimientos para los dos equipos, porque Pelicans crea espacio salarial, veremos si para retener a Alonso ha sonado, a lo mejor si mueven a Ingram o no. Creo que siguen necesitando movimientos, especialistas defensivos, veteranos. Bueno, ahí lo que decía Sergio, no necesitan añadir más jóvenes, ellos ya tienen, si conservan a Sion, si conservan a Josh Hart, que ha hecho una buena temporada desde el banquillo, si conservan a Alonso, Sion y Josh Hart, tienen ahí tres jóvenes interesantes, balanchunas, necesitan jugadores para funcionar ya, que es lo que van a necesitar también para aplacar el posible ruido mediático que haya de si Sion se quiere ir, si Sion quiere jugar en otro mercado, eso lo van a conseguir ganando partidos. Y sí que me gusta bastante lo que han hecho a nivel de quitarse a Bledsoe y Adams, que lleva 2 años con problemas físicos, y traerse a Balanchunas, que puede ser bastante aprovechable, sobre todo porque es un pivot. No ha tirado mucho en Memphis porque no le pedían eso, pero puede tirar y ha tenido decentes porcentajes en el tiro exterior. Así que por ahí me gusta bastante para los Pelicans lo que han hecho. Sí que me deja más dudas para los Grizzlies porque evidentemente si mueven a Balanchunas es porque no le ven parte de su futuro, pero ha sido su jugador más consistente durante toda la temporada. Les ha salvado varios partidos en los que a lo mejor otros jugadores no han estado tan finos y se van a una cierta situación de incógnita, creo, ¿no? Porque Josh Giddey es traer un joven, Bledsoe a ver qué haces con él. Entonces, este movimiento para los Grizzlies creo que todavía no lo podemos calificar porque tenemos que ver qué pasa en un futuro, pero no me termina de convencer a día de hoy lo de quitarse a Balanchunas, que creo que les estaba viniendo muy bien, la verdad. Es que, ¿cómo se explica, Sergio, el hecho de que Jonas Valanciunas, un jugador más que clave en esta temporada en Memphis Grizzlies, sea el indicado para hacer que lleguen Bledsoe y Adams y liberarte de un jugador que de punto no sé si se promedió 17 o 18 por partido, ¿no, Sergio? Bueno, aquí habría que tener en cuenta que Memphis haya querido darle salida ahora mismo porque el año que viene, si no me equivoco, es expiring. Por tanto, desprenderte de él antes de que empiece la temporada tiene más sentido que hacerlo durante, porque pues bueno, puede cambiar muchas dinámicas internas, sobre todo en una posición tan importante como es el pivot, y más teniendo en cuenta que Jaren Jackson Jr. es bastante prolífico a lesionarse y es un jugador que, bueno, está llamado a ser la segunda pata del proyecto, pero que pues bueno, es tendente a esos problemas físicos porque es un jugador de grandes dimensiones. No obstante, yo creo que les puede venir bien el hecho de contar con un jugador con más experiencia, que no requiere, es más, por decirlo de alguna manera, sota, caballo y rey, como es Steven Adams, que es defensa, rebote y puntos en la zona. Y Jonas Valanciunas quizás sí que es un poco más, un poco el verso libre en algunos momentos, es un jugador que tiende más a salirse del guión, y ahora mismo lo que necesitan los Grizzlies es un jugador que sea más sólido en ese sentido. Yo creo que Memphis, como bien decía Nacho, ha hecho un movimiento para realizar otros de cara al futuro y quizás liberar salarios probablemente con esos 2 picks que se ha liberado. Yo creo que la clave del movimiento es Bledsoe, es lo que les pueda dar a cambio
de esos assets y que probablemente acaben consiguiendo algo que sí que les salga más rentable, como pueda ser o un base suplente de condiciones más aptas para lo que necesita ahora mismo Ja Morant para complementarle, o bien como combo o bien como base suplente como tal, o quizás un anotador de banquillo. El problema que tienen los Grizzlies es que a Bledsoe todavía le quedan 2 años de contrato, sí que el último es parcialmente garantizado, son solo 3,9 millones, pero como decía antes, tiene un valor de mercado absolutamente nulo. Me imagino, Nacho, que esperáis bastante menos de la preparación del proyecto de los Pelicans que de los Grizzlies, ¿no? Hombre, a día de hoy sí, sobre todo por lo bien que ha empezado el proyecto de Memphis, ya más allá de tener buenos o malos jugadores, es decir, es un equipo que en febrero de 2019 traspasa a Marc Gasol, bueno, creo que es justo después de elegir a Ja Morant, traspasan a Mike Conley, es decir, según pegan carpetazo al grit and grind, a su mejor era, que todos pensamos van a iniciar una reconstrucción muy fea y muy larga. La siguiente temporada gusta mucho, Morant rookie del año, y la siguiente se cargan a los Warriors para jugar playoffs. Por lo tanto, yo creo que podemos decir que este proyecto este proyecto posterior al Grit and Grind es el que más potencial tiene de la historia de los Grizzlies. Tampoco es que tengan una historia ni muy larga ni muy brillante, pero con Ja Morant y sobre todo con también el entrenador Taylor Jenkins y el trabajo que están haciendo, se ve un equipo con identidad. Tú les ves jugar y saben, tienen muy claro a lo que juegan. Dylan Brooks ha hecho unos playoffs y un cierre de temporada fantástico. Han estado todo el año sin Jaren Jackson Jr., que es decir, que eso es una baja muy complicada para ellos. Y los Pelicans, pues bueno, yo quiero ver un poco lo que pasa con Willie Green, porque al final es un tipo que llega sin experiencia a ese banquillo y llevan los 2 años de Zion. El primero fue con Alvin Gentry, el último que estuvo allí, y fueron la defensa número 21. Y este año, que el foco era la defensa, Stan Van Gundy han sido la defensa número 23. Por lo tanto, los Pelicans tienen mucho trabajo y ya vamos a entrar en el año 3 de Zion. Es decir, no puedes seguir malgastando años de Zion Williamson porque de repente te puedes volver a encontrar con una situación como la que tuviste con Anthony Davis. Sí, coincide con Sí, ellos. porque ahí la clave aquí yo creo que es más más relacionado con las gerencias, porque al final Memphis sí que ha estado acostumbrado en los años previos a tener estructuras más ganadoras, con piezas muy concretas en las gerencias, en la dirección deportiva, y los Pelicans pues han ido pasando de mano a mano. En 2011 se quedan sin dueño, pasa a formar parte de la NBA, a gestionarse por la parte de la NBA, después es comprado por otro grupo inversor y a día de hoy pues bueno, tiene una nueva gerencia que hasta hace 4 días compartían staff médico con los New Orleans Saints de la NFL. Por tanto, estamos hablando de una franquicia que en cierto modo está todavía muy desestructurada y muchos de los problemas de la NBA suelen venir por ahí. Un equipo que no tiene unas facilities a la altura de la NBA, que no tiene una organización y una estructura que dé consistencia al primer equipo, eso al fin y al cabo afecta y desde lo más mundano a realmente a cómo se desenvuelve o cómo se prepara un partido por parte del staff no técnico, pero sí de responsables de la franquicia, eso acaba afectando al rendimiento colectivo. Cualquiera que haya conocido de cerca un equipo profesional sabe que esto afecta de un modo u otro. Por tanto, los Pelicans sí que parten con una cierta desventaja, pese a que sus jugadores probablemente sean mucho mejores. Y ahí, sin ir más lejos, queda el ejemplo de un veteranazo como es J.J. Redick, que pese a las lesiones ha experimentado una regresión en su carrera que probablemente nadie cuando firmó por los Pelicans en 2019, si no me equivoco, hubiese aventurado, y yo creo que eso es bastante revelador. Bueno, de hecho, sí, bueno, solo iba a añadir que no, Nacho, dale. J.J. Redick, de hecho, bueno, había jugado playoffs todos los años de su carrera hasta que ha llegado a los Pelicans. Aquí ha cortado su racha y sí, lo que decías, creo que esta temporada había sido su peor en porcentajes de triples, no sé si en toda su carrera o desde hace un montón de años. O sea, al final, todo este tema, lo que decía, por ejemplo, Sergio de los facilities, me ha recordado al caso de los Suns, que se lleva hablando mucho durante los últimos 3-4 años de un bajo nivel de la infraestructura del equipo. Lo criticó Jared Dudley, por ejemplo, cuando salió de su segunda etapa. Hicieron una mega inversión en el pabellón, en reformarlo, en todas las instalaciones del equipo, porque era algo que, por ejemplo, les estaba frenando a la hora de atraer agentes libres, ¿no? Que si no tienes instalaciones interesantes, pues no van a querer ir para allá. Entonces, todos esos pequeños detalles suman y creo que nos encontramos en la NBA bastantes más franquicias que trabajan mal o que están desestructuradas que las que lo hacen realmente muy bien y que son impecables. ¿Se equivocó J.J. Redick en firmar por los Pelicans? ¿Serio?
Bueno, a nivel deportivo yo creo que era una decisión que tenía sentido y sobre todo a nivel económico, porque creo que le ofrecieron 22 o 21 millones anualmente, Bastante por pasta, sí. tanto, si no la aceptas o tienes una mejor oferta a nivel económico o eres un poco estúpido. Ahí nunca hay que culpar al jugador, hay que culpar obviamente a los general managers. Yo no diría que se equivocó porque al final estaba en el punto más bajo, en el punto más cercano a la retirada de toda su carrera y el proyecto en ese momento de los Pelicans tenía sentido. Acababan de traspasar a Anthony Davis y habían obtenido a Alonso Ball, Josh Hart y Brandon Ingram y a cambio además tenían a Ru Holiday con quien tenía una especial relación J.J. Redick y fue realmente la razón, quien le atrajo a irse a los Pelicans. El problema es que cuando sale Ru Holiday el año pasado, pues esa relación se rompe y todas esas promesas que le habían prometido, que le habían realizado a J.J. Redick pues se desvanecen porque en el momento en el que él pide el traspaso, él pide que le muevan a una franquicia de la conferencia este y le mandan a la otra punta del país, le mandan a Dallas. Así que, bueno, un nuevo ejemplo de cómo funcionan las franquicias de puertas para adentro y que a pesar de que pueda ser una decisión deportiva que tenga sentido, al final pues el baloncesto es mucho más difícil de lo que pueda parecer sobre el papel. Yo hubiese realizado otra vez el movimiento en ese momento si fuese J.J. Redick. No sé si lo realizaría de nuevo si fuesen los Pelicans, sabiendo que Brandon Ingram pegaría ese despegue, que Zion Williamson no estaría en su primer año, directamente no estaría porque jugó 23 partidos y que sucedió todo lo que sucedió en la 19-20. No se equivocó Reddick, ¿no, Nacho? No, es que es lo que decía Sergio, ¿no? Y al final los Pelicans el año pasado se planteaban como uno de los equipos más atractivos, joder, solo con el backcourt con Lonzo Ball, Jrue Holiday y J.J. Redick tenías una mezcla un poquito de todo, equilibrio, tenías luego a Brandon Ingram, Josh Hart en el alero y, por ejemplo, se hicieron también con Derrick Favors, que les funcionó bastante bien durante la temporada, pero claro, Zion no juega, es un equipo que eh, tampoco convenció con su juego y bueno, de hecho es que lo que vimos en Disney de los Pelicans fue horrible, fueron de los peores equipos en la burbuja, que además se incluyeron más equipos para que Zion pudiese estar y luego Zion, no sé si jugó un partido o dos partidos o ni siquiera jugó en la burbuja por temas personales. Entonces, los Pelicans no sé si también parece un equipo que no está tocado por la mejor de las fortunas, pero yo, por ejemplo, el fichaje de Redick sí que lo veía con mucho sentido porque al final es un veteranazo que te da muchísimo a nivel táctico a cualquier entrenador. Luego ahí ya depende de cómo lo vaya a utilizar cada staff, pero es un tío muy útil. Cualquier entrenador querría tener un jugador que genera esa atracción. Vamos, de hecho en Filadelfia se lo pasaba genial con Joel Embiid y funcionaba muy bien en esas acciones. Y luego, pues un tirador así, no creo que ningún entrenador te vaya a decir que no quiere otro tirador, ¿no? Y si encima es uno de los mejores, pues siempre viene bien en el banquillo y en cualquier equipo. A mí me parece que tenía mucho sentido. Quizás a nivel deportivo él sí que sabía, pues evidentemente que no iba a la situación más clara para repetir playoffs, para mantener esa racha. De hecho, creo que él comentó de forma un poco cómica al llegar, ¿no? A ver si no podemos no romper mi racha este año. Pero esto es lo que ocurre también, ¿no? Cuando llegas a equipos jóvenes que suelen tener una serie de vicios, si no están muy bien trabajados, los equipos jóvenes pues tienen una serie de problemas que suelen ser bastante comunes entre todos ellos. Dejando a un lado los Pelicans, han trascendido unas declaraciones de Kevin Durant diciendo que van a disfrutar mucho el Big Three de los Nets en esta próxima temporada y a raíz de eso plantearon la cuestión de si creéis que este año en los Nets, el primer año del Big Three, ha sido un poco piloto y que esperaremos seguramente este año un anillo, una temporada en la que sean aún más aspirantes al anillo, Sergio. Bueno, aspirantes van a seguir siéndolo en tanto en cuanto que tienen a tres de los mejores jugadores del mundo y mientras la salud se lo permita, pues yo creo que es muy complicado que cualquier contender le pueda hacer frente. Lo que pueda pasar de aquí a un año, francamente, es muy complicado de predecir. Yo no pondría la mano en el fuego. Todos dábamos por hecho, incluso antes de que se produjese el traspaso de James Harden, que iban a ser directamente ya ganadores de esta temporada. Pero bueno, al final ha pasado lo que ha pasado. Se han producido diversas lesiones. Kevin Durant se ha quedado prácticamente solo. Y aún así, le forzaron un séptimo partido a unos Milwaukee Bucks que estaban bastante lejos de ser el equipo que acabó rindiendo en las finales como lo hizo. Potencial tienen de sobra. Al final tienen ya garantizados a tres jugadores
importantísimos, 4 contando a Joe Harris, y tendrán que resolver nuevamente qué van a hacer con el banquillo, porque al final es muy complicado que puedan mantener a Blake Griffin, porque en cierto modo se ha revalorizado, lo cual era muy complicado después de los 2 años que venía teniendo en Detroit, pero sí que van a tener que tratar de convencer a veteranos, de tratar de conseguir jóvenes a un precio que sea bastante bajo y que les puedan rendir del estilo de Bruce Brown, el cual también es agente libre. Y en definitiva, todo lo que yo creo que el primer paso del futuro de los Nets va a pasar por el draft, donde tienen varias selecciones de segunda ronda que para este tipo de equipos sí que son bastante importantes, porque al final puedes negociar con ellos el contrato que tú quieras, no tienes que estar atado a una escala salarial como es en la primera ronda, y pueden ser parcialmente garantizados, por lo que en ese sentido les vendría mucho mejor de cara a ese límite salarial que lo tienen un poco limitado, valga la redundancia. Lo que decía, que al final lo que más van a necesitar van a ser un pivot, va a ser un jugador interior que les sea capaz de cambiar, que sea muy móvil y que pueda combinar alineación con Kevin Durant y con el resto de tiradores del equipo. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros de la agencia libre de Brooklyn y probablemente de los futuros traspasos, porque se estaba ya hablando de desprenderse de Landry Shamet, que ha funcionado bien, pero que probablemente puedan sacar cosas a cambio del tirador. Y yo creo que van a tener que añadir veteranos, sobre todo, que es la clave de todos los equipos que aspiran a ser campeones, como se ha demostrado con Milwaukee Bucks, como se ha demostrado con Toronto Raptors y con los Lakers en 2020. ¿Cómo lo ves, Nacho? Sí, aparte de todo lo que ha dicho Sergio, quiero ver el rol que tiene en la próxima temporada Nicolás Claxton, que es un tipo muy interesante y este año, bueno, comenzó con una lesión, no pudo jugar al principio. Y también Timoce Luwawu Cabarrot, que yo pensé que podía hacerse un hueco esta temporada, pero al final creo que más por competencia no ha podido hacerlo y porque al final en playoffs juegan los que juegan, ¿no? Mike James, que se hizo viral por un par de días o por una actuación, en playoffs tampoco tenía minutos de forma normal y si los vio fue por la lesión de James Harden, pero a mí la verdad que el francés me parece un tipo que puede ser útil, lleva ya varios años en la liga y creo que cuando ha jugado en temporada regular con Brooklyn ha hecho un buen papel, así que me parece que puede ser muy útil para ellos la próxima temporada y sobre todo Claxton sí que lo veo porque ya este año Steve Nash se deshizo en elogios sobre su trabajo, sobre su defensa, la versatilidad que les da. Y a mí una pareja con Durant y con Claxton pues me parece fantástica, ¿no? Para la próxima temporada. Y también resolver la papeleta de DeAndre Jordan, porque tienen que traspasarle, es decir, no ha jugado nada, le han sacado completamente de la rotación. De hecho, si no me equivoco, creo que en playoffs no ha tenido ni un solo minuto. Entonces, está ahí el sueldo colgando. Yo entiendo que al principio pues hacía falta o era necesario para traer a Kevin Durant y a Kyrie Irving, pero ya ellos van a ser los primeros interesados en moverle porque está ahí ocupando 10 millones de espacio salarial que no tiene ningún sentido que se estén utilizando en un jugador que no juega absolutamente nada. Así que, habiendo Brooklyn desechado mucho el papel del pívot, pues a lo mejor un tipo como Jabal McGee, ¿no? Que al final sabes que te va a ser útil para los 82 partidos de temporada regular, luego en playoffs, si no juega, no se va a quejar. Así que yo creo que Brooklyn tiene que ir un poquito en esa vía y alguien acabarán convenciendo, ¿no? Porque es el típico equipo al que todo ese veterano que quiera conseguir el anillo va a estar pendiente de Brooklyn. Y ya para cerrar brevemente, con un final tan tardío de temporada y el comienzo de la nueva, que es en octubre, que no queda tan lejos, y con jugadores claves en ciertos equipos ahora en los Juegos Olímpicos y completamente exhaustos, y con una temporada en la cual ha estado completamente plagada de lesiones, ¿os da buenas vibraciones que tengamos tan pronto, tan relativamente pronto, el comienzo de la próxima temporada, Sergio? Bueno, yo creo que la NBA se puso como objetivo en el momento en el que armó la burbuja en 2020 el poder regresar cuanto antes posible al calendario, porque al final a la NBA le coincide en cierto modo con el principio de la NFL, también creo que con el final de la MLB de béisbol, y eso también te resta en cierto modo muchísima audiencia, sobre todo en los inicios. No tanto al final, porque en junio es la única competición, creo que junto a la NHL de hockey, que todavía está en marcha, y eso es lo que ellos buscan. No pretenden unas finales en julio, como hemos visto ahora, que te resta muchísimo, porque al final la gente en verano ya se desconecta completamente de los deportes, a excepción de cosas tan puntuales como puede ser una Eurocopa o unos Juegos Olímpicos. No me parece que sea muy cercano, quizás
Sí, para esos jugadores que obviamente han tomado parte en los Juegos Olímpicos o quizás en las finales, pero hay muchos jugadores y muchos equipos que prácticamente el 22 de mayo terminaron su temporada y desde entonces pues han estado fuera de todo tipo de competición. Así que yo creo que es un paso adelante para retomar ese mundo que perdimos en marzo de 2020 y que es tan necesario. Se tienen que hacer esfuerzos como este y como se ha hecho en este curso, pero creo que se están dando los pasos adecuados para por fin volver a un calendario NBA más que adecuado, porque al final empezamos la temporada en 2019 y realmente han sido 2 años sin parar más que un mes o prácticamente menos. Totalmente. ¿Cómo lo ves, Nacho? Sí, yo creo que aparte de todas las cuestiones de encajar el calendario y económicas, que son algo básico, de hecho al final por eso empieza la NBA en Navidades y no en más tarde como ellos habían comentado, está el punto de que ahora sí que va a haber más descanso, ¿no? Porque la otra vez ya teníamos protestas desde el minuto 1, LeBron James, bueno, me gustó algo que dijo un ejecutivo al empezar la temporada, yo en su momento no me lo tomé muy en serio, que de estas declaraciones anónimas que decía lo de la burbuja no ha sido lo especial o digamos, lo afectado por el COVID. Eso han estado en una burbuja y de ahí jugaban, sí, no había aficionados, lo que quieras y tal, pero lo realmente, o el terreno donde vamos a estar un poco más en incógnita es ahora, esta temporada, ¿no? Ha habido equipos muy afectados por el tema de lo del COVID. Por ejemplo, los Dallas Mavericks durante el año han sido de los más afectados, equipos que han tenido que parar partidos, cargas de lesiones que no se han concentrado tanto en una cantidad de que haya habido muchas lesiones, sino que se han concentrado en jugadores clave que han acumulado muchos minutos en muy poco tiempo, ¿no? Y al final los que han caído han sido las estrellas, que eso también es un problema para la NBA, porque en playoffs hemos tenido, bueno, y se hacía muy viral, ¿no? Todo el tema de los grandes jugadores que por diferentes motivos no estaban, y que si Kawhi Leonard, que si Chris Paul, que si Trae Young, que si LeBron James, Anthony Davis, y eso es un problema para la liga, así que yo creo que ya es muy positivo, aparte de, como dice Sergio, ¿no? De volver a esa vida pre-COVID, volver a situar el calendario es algo básico para la NBA y que lo hayan conseguido en 2 temporadas, bueno, en una temporada solo, digamos, de ajuste, la verdad que creo que habla muy bien de la gestión de la liga, que durante la pandemia, pues la verdad que ha funcionado muy bien.